Advertencia. El siguiente programa es apto para todo el público. A pesar de que carezcan de fundamentos científicos, el horóscopo puede llegar a acercarse mucho a la realidad. ¿Cómo explicamos su funcionamiento? ¿Cómo puede ser que a partir de una tirada de cartas, una lectura de astros o la fecha de tu nacimiento puedan retratarse características precisas de uno? ¿Dónde está el truco? Esto es Psicodelia Nerd y hoy vamos a hablar de por qué el horóscopo siempre tiene la razón. En 1948, el psicólogo estadounidense Bertrand Forer suministró un test de personalidad a sus alumnos y alumnas. Luego, el profesor entregó a cada uno de los alumnos una ficha con los resultados del análisis de personalidad que supuestamente él había hecho. Tras esto, pidió a los alumnos que califiquen de 0 a 5 la exactitud con la que, en su opinión, el análisis de personalidad los retrataba, siendo 0 muy pobre y 5 excelente. La media de la puntuación fue de 4,26. La mayoría había puesto que la caracterización de su personalidad en ese papel era excelente. Después de esto, Forer les reveló que el análisis de personalidad individualizado no era tal, y de hecho, el texto que les fue entregado a los alumnos no era más que una sola recompilación de frases extraídas de horóscopos y que decía lo siguiente: tienes la necesidad de que otras personas te aprecien y admiren, y sin embargo eres crítico contigo mismo, aunque tu personalidad tiene algunas debilidades. Generalmente eres capaz de compensarlas. Tienes una considerable capacidad sin usar que no has aprovechado. Aunque disciplinado y con control hacia el exterior, tiendes a ser aprensivo e inseguro por dentro. A veces tienes serias dudas sobre si has obrado bien o tomado la decisión correcta. Prefieres una cierta cantidad de cambios y variedad y te sientes defraudado cuando te ves rodeado de restricciones y limitaciones. También estás orgulloso de ser un pensador independiente y de no aceptar las afirmaciones de los otros sin prueba suficiente, pero encuentras poco sabio el ser muy franco, en revelarte a los otros. A veces eres extrovertido, afable y sociable, mientras que otras veces eres introvertido, precavido y reservado. Algunas de tus aspiraciones tienden a ser bastante irrealistas. Gracias a este experimento es que ahora se lo conoce como el efecto Forer. En resumen, el efecto Forer no es más que la manifestación de una forma de prejuicio cognitivo. Muestra la propensión a aceptar como originales y propias descripciones que en realidad son lo suficientemente ambiguas y generalistas como para describir prácticamente a cualquier persona. Gracias a esta tendencia, Forer consiguió hacer pasar como original una lectura de la personalidad que se caracterizaba precisamente por su falta de precisión a la hora de hablar sobre los atributos que pueda tener, pero que de todas formas sorprendió a los alumnos por su fiel reflejo de la realidad. Además de este experimento, ha sido repetido muchas veces, obteniendo resultados muy parecidos. Gracias a este experimento sabemos que hay 3 factores que, cuando se dan, hacen más acentuado el efecto Forer. Cuando aparentemente el análisis es personalizado, cuando el análisis muestra especialmente aspectos positivos de la persona evaluada y cuando la persona evaluada le otorga autoridad al evaluador. Por un lado, existe una tendencia a darle mayor credibilidad a explicaciones satisfactorias de la realidad frente a otras que no lo son tanto. Además, las expectativas de obtener un análisis de personalidad crean una tendencia a que aceptemos los resultados. Por otro lado, hacemos nuestra una experiencia que le da sentido a nuestra experiencia y de esa posición aceptamos la información que encaja bien con esa explicación, mientras que negamos o ignoramos la información que la contradice. Esto es conocido como el sesgo de la confirmación. Lo más curioso de todo esto es que, a pesar de todas las explicaciones, muchos y muchas seguiremos creyendo a cierto nivel en el horóscopo, a pesar de que no solemos creer en otras manifestaciones esotéricas. ¿Pero por qué?
Según Chris Fresh, profesor de Golf College de Londres, especialista en psicología de la creencia de fenómenos paranormales, la lectura periódica del horóscopo ayuda a las personas a obtener una sensación de control y una base para comprender lo que está sucediendo en la vida. Una gran parte de la gente trata de hacer frente a lo desconocido por medio de la astrología. Además, las estadísticas muestran que una persona tiende a recurrir a los horóscopos en momentos de estrés. Un pequeño estudio realizado por Graham Tyson mostró que las personas consultan a los astrólogos en respuesta a situaciones difíciles de la vida asociadas con cambios en la sociedad o la ruptura de relaciones. Tal vez lo seguimos consumiendo porque le dan a nuestra vida un sentido de orden. Los horóscopos ayudan a exponer los sucesos que ocurren en nuestra vida. Todo lo que sucede en la vida parece menos aterrador y desagradable cuando tiene una explicación. Tal vez es el orden que necesitamos para no volvernos locos en este mundo lleno de incertidumbres. El texto que nos dará la paz de decirnos cómo somos, aunque ya lo sepamos, o nos dirá qué camino tomar, aunque ya hayamos tomado una decisión. Si creer nos hace bien, tal vez sea bueno seguir creyendo.